SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Cualquier periodista daría hoy un dedo, de la mano izquierda, pero un dedo, por haber podido escuchar la conversación que han mantenido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, justo antes del acto de homenaje a las víctimas del COVID, solo un día después de que el tribunal declarara inconstitucional el confinamiento del año pasado bajo el estado de alarma. Hay un malestar enorme en el seno del gobierno y quien más claramente lo ha verbalizado hoy ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, aquí en la SER, en Hoy por Hoy. Ha pedido al Tribunal Constitucional que tenga sentido de Estado. Cuando uno está en un órgano como el Tribunal Constitucional, tiene que tener un sentido de Estado, tiene que saber cuál es la realidad. Cuando ha pasado ya tanto tiempo, cuando ese estado de alarma ha terminado, sembrar estas dudas, estos debates doctrinales, que creo que son más propios del ámbito de la cátedra que de otro, bueno, pues yo lo respeto, pero obviamente no lo comparto. Y el PP, que intenta de todas las maneras posibles que Vox no capitalice él solo este golpe político al gobierno, el PP plantea así su oposición. El gobierno usó la pandemia para ampliar su poder, y esto es de una gravedad tremenda que por lo menos debería mostrar cierto respeto al gobierno para deshacer lo que se ha hecho y respetar lo que dicen los jueces. Dice Casado que el gobierno usó la pandemia para ampliar su poder, cuando precisamente la figura por la que se decantan los magistrados del Constitucional, el estado de excepción, le habría permitido al gobierno dotarse de unos poderes muchísimo mayores que los que tenía con el estado de alarma. Les estamos contando en la SER cómo algunos vocales del propio Constitucional, vocales consultados por esta casa, nos reconocen que están preocupados por la deriva en la que ven a la mayoría conservadora del tribunal, una deriva, nos dicen, antigubernamental con deslizamiento hacia Vox. Así la describen. Lo vamos a analizar ahora. También el grave pulso judicial que le está echando Polonia a la Unión Europea, que aunque pueda sonar algo lejano, amenaza con abrir una brecha peligrosa en el proyecto comunitario. Coincidiendo con esto, hoy, precisamente, la Comisión Europea ha expedientado a Polonia y a Hungría por hostigar desde el poder y desde sus parlamentos a la comunidad LGTB, a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y derivado de eso, aquí en España, hoy, la Policía Nacional ha tenido que borrar un mensaje, un tuit, en el que anunciaba unas detenciones y decía: la homosexualidad de un joven llevó a una discusión en el seno de su familia que terminó con la detención de su padre y su hermano menor por agredirlo e insultarlo. La homosexualidad de un joven llevó a una discusión que terminó en agresión. Esto lo había escrito la Policía Nacional. Bueno, la homosexualidad de la víctima no llevó a nada. La homofobia de su familia fue la causa de la agresión. La policía ha terminado rectificando ese mensaje, pero es de aurora boreal que haya que seguir incidiendo en esto. El problema es la homofobia del agresor, no la homosexualidad de la víctima. Y hoy el Tribunal Supremo ha confirmado que España, el Estado, tendrá que indemnizar con 182.000 euros a la viuda y a los dos hijos del cámara de Telecinco, José Couso, por su muerte en Irak por los disparos de un tanque estadounidense contra el Hotel Palestina en el que se alojaban los periodistas en la guerra de 2003. El tribunal avala la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al Estado por no haber protegido diplomáticamente a la familia Couso ante Estados Unidos, cuando ese país dio carpetazo al asunto sin indemnizar a la familia, sin dar ninguna respuesta por lo que hicieron sus militares. Considera la justicia que España debió acompañar, ayudar diplomáticamente a la familia, que tenía el deber de hacerlo, no quedarse de brazos cruzados, y por eso condena al Estado a indemnizar a la mujer y a los dos hijos de Couso. Hemos intentado hablar esta noche aquí en Hora 25 con la viuda, con Lola Jiménez, celebrar con ella este triunfo por el que lleva años peleando. No ha querido hacerlo en directo, prefiere que no, nos dice que para ella sigue siendo muy duro, pero nos acaba de enviar esta nota de voz hace unos minutos. Pues que el Supremo nos haya dado la razón supone una victoria moral. Supone un reconocimiento que sirve también para honrar la memoria de José. Para nosotros lo principal es el procedimiento penal, que desgraciadamente está siendo interminable y lleno de trabas. La realidad es que dura ya 16 años. Actualmente seguimos pendientes de la restitución de la Ley de Justicia Universal y realmente pues vivo con la esperanza de que esto suceda algún día, y mientras tanto pues continuaremos con el proceso penal donde sea y hasta cuando sea necesario. Noche de jueves con Elisa de la Nuez. Elisa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Miguel Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches. Y Xavier Vidal Folk, buenas noches, buenas noches, Xavi.
Hola, buenas noches. Y antes de saludar a Javois, en la portada de Hora 25 es el sonido de la devastación. Las inundaciones gravísimas en Alemania que han matado ya a más de 50 personas, al menos otras 6 en Bélgica. Nos vamos a Berlín, corresponsal Carmen Viñas. El número de muertos tras las lluvias torrenciales en Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia aumenta a 58, entre ellos 2 bomberos que perdieron la vida durante las tareas de rescate. Varias zonas al sur de Colonia son las más críticas. Algunos de los cadáveres aún no han sido recuperados por encontrarse en sótanos anegados de agua o en los torrentes de ríos y arroyos. Todavía hay decenas de personas desaparecidas, también muchos heridos. Es una auténtica catástrofe. Estoy conmocionada por la catástrofe que tienen que soportar muchas personas en las zonas inundadas, ha expresado la canciller Angela Merkel, de visita oficial en Washington, invitada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Merkel ha agradecido los esfuerzos de voluntarios y fuerzas de emergencia y ha prometido la ayuda del gobierno a las víctimas. Más de 15.000 efectivos forman parte del operativo de rescate, entre ellos muchos soldados. Unas 165.000 personas permanecen sin luz y hay numerosas carreteras y vías de tren cortadas. Y en la contra de Hora 25... Javois, tú nos quieres hablar del expediente que le ha abierto la Comisión Europea, no solo a Hungría, también a Polonia, por hostigar, por acosar a la comunidad LGTB. ¿Tarde? Te pregunto. A mí me parece que en ciertos asuntos perder el tiempo es una señal de debilidad y si un país que ataca frontalmente a la comunidad LGTBI permanece en la Unión Europea durante ese tiempo en el que permanezca ese país es una entidad política en la que sus países pueden atacar frontalmente a la comunidad LGTBI. Hablamos de valores fundamentales que Hungría y que Polonia están arrasando y por los que Europa ya la han empezado a castigar. A Hungría en concreto, a pesar de las abstenciones de la vergüenza de 13 eurodiputados españoles del PP. El debate de qué modelo de sociedad queremos en Europa es un debate superado. No es un debate opinable. Países con igualdad de derechos y oportunidades. Si un país no está de acuerdo con eso, la Unión Europea creo que debe echarlo cuanto antes. Más que nada para evitar el debate de estos días, de estas semanas, que en el fondo es el debate de qué hacer con nuestro peor pasado, si devolverlo o no al presente, cuando al único lugar al que hay que devolverlo es al cubo de la basura y sobre todo no discutir sobre él. No es discutible lo que está haciendo Hungría, no debe ser discutible en el seno de la Unión Europea la máxima sanción para ese país y ese gobierno de Orbán. Javois, gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Aymar, un beso, chao. Hora 25. Aymar Bretos. Un beso para Lourdes y para su subidón. Vamos ahora con la respuesta del gobierno al Tribunal Constitucional, vamos con el pulso polaco a la Unión Europea, vamos con los tremendos datos también sobre pobreza en España que hemos conocido hoy. Pero antes, hay dos datos que hemos conocido a última hora de la tarde sobre la pandemia y que la verdad son impactantes los dos. El primero, la incidencia acumulada supera ya los 500 puntos. Los contagios siguen y siguen creciendo. Segundo dato, y este dice mucho y bueno de España y de los españoles. España ha superado hoy a Estados Unidos en porcentaje de población vacunada con pauta completa. En España es ya del 48,4% de la población, en Estados Unidos es 48,2%. Decíamos al inicio del programa que es bastante absurdo quizá plantearlo como unas olimpiadas de la vacunación, pero que dice mucho este dato de la disposición de los españoles a vacunarse. España roza los 23 millones de personas vacunadas con la pauta completa, más de 28 millones han recibido al menos una dosis, es más del 60% de la población, 600.000 vacunas se han puesto en las últimas 24 horas por sanitarios, sanitarias sobre todo, como Laura Iglesias. Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. Es enfermera de un centro de atención primaria. Hemos querido hablar con una de los miles de profesionales que están poniendo estos millones de vacunas. ¿Cómo tienen las manos de tanta vacuna? Bueno, quizá con mis rachas de dermatitis y demás, que cada 2 por 3, si no son los corticoides, es la crema, pero sí,
alguna lesión que otra. No sé si este dato, el de que España supera a Estados Unidos en porcentaje de población vacunada, les dice algo, le insufla ánimos, yo qué sé. Sí, bueno, la verdad que es bastante sorprendente porque, claro, al final nosotros en los centros de salud al final manejamos porcentajes, o sea, cantidad de población muy pequeñita, ¿no? Entonces al final te sientes como un grano de arena en el desierto y ver que estamos equiparados a regiones tan amplias como Estados Unidos, pues dice mucho, la verdad que es un orgullo. ¿Cómo se está viviendo esto en los centros de salud, me refiero? ¿Han cogido ya velocidad de crucero? ¿Cómo lo están viviendo? Pues la verdad que es muy frenético. Desde las semanas anteriores que se han ido abriendo los distintos grupos de población, llenando huecos, la verdad que es un ritmo alucinante. La verdad, podríamos compararlo con las campañas de gripe realmente, pero yo creo que es que no se acerca. Es todo muy masivo, muy acelerado y claro que al final estás administrando un fármaco nuevo y bueno, pues estás teniendo tus precauciones, claro. Les siguen haciendo muchas preguntas, la gente sigue yendo con dudas o cada vez con más convencimiento e información. Bueno, fundamentalmente las personas que tienen dudas con antecedentes pues de trombos o algún problema con la coagulación, que siempre tienen pues su miedo, ¿no? Con todo esto que se ha dicho con la vacuna de AstraZeneca, se ha dicho también con Janssen, ¿no? Que al final son vacunas seguras, que por eso están en el mercado. Y sin embargo, pues la gente sigue preguntando porque, bueno, entiendo que no deja de ser una preocupación, claro. Y además del selfie, además de hacerse la foto en el momento de la aguja, ¿qué otras excentricidades están topando? Bueno, a una compañía incluso le han llegado a pedir el vial en el que está contenida la vacuna de Comirnaty, ¿no? De Pfizer. Cosa que no se puede, ¿no? Claro. No se puede. Vale. Se trata de un material, pues en fin, que es un fármaco, no es una cosa que uno se pueda llevar, pues como si fuera pues un imán, ¿no? Cuando vas de turismo y demás. O sea, nosotros lo desechamos y en fin, que de manera rigurosa, que es un residuo. Laura Iglesias, gracias por su trabajo y gracias por contárnoslo aquí esta noche. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Miguel Sebastián, ¿por qué dato empezamos? ¿Por el de las vacunas o por el de la incidencia? Vamos a empezar por el de las vacunas, que es el positivo. No, yo creo que el éxito de España viene cuando dejó de compararse con el resto de los países. Porque siempre hemos salido relativamente bien en la comparación, pero claro, nos comparábamos con países que no iban tan bien, ¿no? Entonces, cuando el presidente anuncia el 9 de mayo que dentro de entonces 100 días, es decir, el 18 de agosto, vamos a llegar a los 33 millones de vacunados con pauta completa, que era un objetivo tremendamente ambicioso cuando lo anunció el 9 de mayo. Ahí fue cuando empezamos a ir bien, ¿no? Entonces, siempre que vayamos contra ese objetivo tan ambicioso, sigue siendo un objetivo ambicioso, pero todavía nos quedan pues más o menos unas 15 millones de dosis, ¿no? De aquí al 18 de agosto, que es cuando vencen los 100 días, siempre que vayamos contra ese objetivo, nos va a ir bien. Si empezamos a decir ya somos los mejores del mundo, los mejores de esto, tal, ahí corremos el riesgo de ya, caer en la autocomplacencia y eso sería malo. O sea, que hay que seguir con el objetivo del presidente, que creo que ha sido lo que hizo, lanzar a tope la campaña de vacunación. Y luego que es verdad que en España tenemos una población que es muy, muy sensata y donde no ha calado para nada el mensaje negacionista y eso es muy, muy positivo. Probablemente porque ha sido un país muy, muy golpeado por la pandemia. Además fue de los primeros en verse golpeado y por lo tanto no hubo tiempo a que los negacionistas ni siquiera abrieran la boca, ¿no? Entonces eso ha sido muy bueno. ¿Os sorprende esta disposición enorme, indiscutible, de los españoles a vacunarse, Xavi, Elisa? Bueno, Elisa, empieza. Sí, yo, vamos, no solo no me sorprende, sino que yo creo que podemos estar muy orgullosos, ¿no? Yo creo que efectivamente hemos demostrado, yo creo que a lo largo de toda la pandemia en general, mucha sensatez, no han calado los mensajes estos antivacunas. Yo creo que la gente además, ha demostrado, incluso ahora, por ejemplo, que podemos no llevar mascarillas en la calle, hay mucha gente que lleva las mascarillas por la calle. O sea, yo creo que
en general podemos estar orgullosos de que hemos sido sensatos, hemos cumplido, yo creo que bastante bien con las normas que se nos han impuesto, y con esto doy paso a la otra cuestión, que es la incidencia, porque es que realmente se han relajado las normas en un momento determinado y bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que en general, yo creo que no está bien culpabilizar a la gente, sobre todo a los grupos más jóvenes, porque realmente se han relajado las restricciones, ¿no? Se nos ha dicho que bueno, que a partir de un determinado momento, el 9 de mayo, ya digamos, estábamos en otra situación, y la realidad es que obviamente hay todavía muchas personas no vacunadas y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo en general diría que estaría más satisfecha, por así decirlo, con el comportamiento de los ciudadanos que con, digamos, las instrucciones a veces un poco contradictorias. Ahora tenemos también el follón, ¿no?, de unas comunidades autónomas con unas medidas, unos tribunales de justicia diciendo una cosa, otros otra. Creo que en general la población se ha comportado de forma muy sensata, tanto, digamos, respetando las medidas restrictivas como, por supuesto, en el tema de la vacunación, que es clave, ¿no? Para hacer el mapa de ese follón del que hablaba Elisa, ahora mismo lo que tenemos es la Comunitat Valenciana pidió estado de alarma. La justicia, el estado de alarma, no, perdón, toque de queda. El estado de alarma es el otro debate al que vamos después. La Comunitat Valenciana pidió toque de queda, la justicia lo autorizó. Canarias lo pidió, la justicia le ha dicho que no, lo van a recurrir. Cataluña y Cantabria están a la espera de lo que digan los jueces, porque quieren implantar un toque de queda, y vamos así, directos, Xavi, a un nuevo puzzle de 17 territorios con restricciones contradictorias entre sí y con posicionamientos de sus tribunales superiores de justicia contradictorios entre sí. Sí, bueno, eso sucede en el mundo del derecho y, digamos, sería conveniente que las resoluciones fueran rápidas y el tribunal que se homologase, se arbitrase la solución correcta, ¿no?, al nivel más alto de la cúpula judicial, ¿no? Y yo me interesa mucho lo que decía ahora Elisa del relajamiento de las normas y del relajamiento de las restricciones. Si ahora miramos un poquito para atrás, creo que bastantes de los problemas que estamos sufriendo hoy coinciden con la eliminación de la obligación de llevar mascarilla al aire libre, ¿no? Y esa eliminación que fue que el gobierno se resignó a hacerla después de que unas cuantas comunidades autónomas dijeran basta ya de obligar a nuestros ciudadanos a tal. Y efectivamente es probable que no hubiese unas razones sanitarias directas para mantener la obligación de la mascarilla, pero sí había unas razones psicológicas, digamos, prudenciales por un lado y psicológicas de otra. Prudenciales porque pues todavía se sabe muy poco, sabemos mucho más, pero todavía se sabe muy poco de esta pandemia y de sus variantes, porque en las variantes estas que salen ahora, y sobre todo las que proceden del Reino Unido, son muy directa o indirectamente, incluida la India, pues son muy insidiosas, ¿no? Pero claro, si tú al personal le dices, oye, quitaros la mascarilla, estás dando un mensaje que no es solo quitaros la mascarilla en el exterior. Esto puede relajarse. Y es curioso que algunas comunidades autónomas que lo habían pedido mucho, luego han sido las que han pedido que el gobierno central sea los que la vuelva a imponer. Es decir, solo tomo las decisiones que son gratas o cómodas para mis ciudadanos y no aquellas que son ingratas, aunque sean convenientes para su salud. No, pero yo creo que esto viene de antes de la mascarilla. Yo creo que esto viene de las elecciones de Madrid y del libertad. El triunfo de libertad en un momento en el que teníamos una incidencia de 200, que la pillara ahora, pero lo teníamos. Y aún así se decidió terminar con el estado de alarma porque el gobierno vio que iba a ser imposible prorrogar el estado de alarma después de las elecciones de Madrid en el Congreso de los Diputados. Ese es el origen de todo el problema, ¿no? Porque pero el origen más inmediato... Claro, pero en cualquier caso... pero eso es el origen, porque si hubiéramos bajado la incidencia... Pero eso no tiene nada que ver con el tema sanitario, claro. Es decir, que es lo que decía antes Xavi, sí que tiene que ver con el tema sanitario, porque si hubiéramos bajado la incidencia, que estaba en 200, lo hubiéramos esperado, como decían muchos yo creo que lo dijimos aquí, en esta tertulia. Yo recuerdo que dijimos que era prematuro
levantar las restricciones dado como estaba. Yo lo llevo diciendo, pero en minoría, en franca minoría, desde que se planteó la posibilidad de que no se prorrogara el estado de alarma, ¿no? Y ahí viene el problema, porque claro, levantamos el estado de alarma con una incidencia de 200. Sí. Claro, de 200. Sí, bueno, seguramente ese es el origen, Miguel, seguramente ese es el origen remoto, y además visto desde Madrid, entiendo, digamos, que tú hagas hincapié no desde esto. Madrid. Visto desde Cataluña, que no se cometieron esos errores nacional. Sí, pero digamos, en Cataluña que no tuvo impacto las aventuras de la señora Ayuso, en cambio sí ha tenido mucho impacto, digamos, pues la fiesta de San Juan. Y la fiesta de San Juan ha tenido tanto impacto, entre otras cosas, y en la Comunidad Valenciana, que iba estupendamente, entre otras cosas porque los jóvenes pues han dicho, bueno, han entendido que el mensaje que comunidades autónomas, algunas de las que ahora están lamentándolo, digamos, habían insistido mucho en quitar esas restricciones. Y eso ha sucedido en el caso de Cataluña, que claro, que está intentando ahora confinar volver marcha atrás, claro. Claro. Bueno, pues en el fondo, y es interesante porque ahora viene la sentencia del Constitucional y veremos a ver qué ocurre. Sí, pero bueno, yo creo que... Un segundo, Miguel. Sí, aquí no hemos tenido el debate que deberíamos haber tenido, algunos lo llevamos planteando hace meses, de qué modelo de salida de la pandemia queremos. Este es el problema. Queremos un modelo de salida de la pandemia donde a la vacunación la consideramos un elemento necesario, pero no suficiente para acabar con la pandemia, necesario, muy necesario, pero no suficiente, y hay que añadirle otras medidas, digamos el modelo israelita o el modelo sueco, que es el que han adoptado los ingleses, y en el fondo también nosotros. Es decir, una vez están ya los mayores protegidos, ya da igual. Además, yo es que estoy harto de debatir esto en Twitter y en las redes y en los medios. Miguel, que da igual ya el número de casos, deja de mirar el número de casos, que lo importante son las hospitalizaciones y lo importante son los fallecimientos. El número de casos ya da igual, porque son como un catarro, me decía un eurodiputado, que no voy a decir quién es, ¿no? Hace apenas un mes, ¿no? Son como un catarro, decía. Entonces, no hemos tenido ese debate, pero en el fondo nosotros hemos decidido, como país, adoptar el modelo sueco. Es decir, que da igual que los jóvenes se contagien, porque no va a ser nada grave, mientras que los mayores estén protegidos, que ya lo están gracias a la vacunación. Y ese modelo es un modelo erróneo, porque solamente lo está aplicando el Reino Unido, y ya veremos cómo acaba lo del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido y nosotros, es que nosotros en el fondo lo estamos aplicando. Pero nosotros sin debate, como dices tú, o sea, estamos aplicando un poco... Exactamente, pero es que no ha habido ninguna fuerza política, no ha habido ni una sola fuerza política que diga, no señor, no me gusta este modelo, yo quiero ir a un modelo de vacunación, por supuesto, intensiva, y control de la pandemia mediante limitación de algunas actividades, rastreos, testeos, tal. Y todo eso no se ha hecho porque daba igual. Si es que además yo he tenido debates con gente de derechas y gente de izquierdas, diciendo da igual el número de casos, es que ya no importa porque estos son ya jóvenes y no les pasa nada. Bueno, pues estamos en ese modelo, y ahora el problema es que ese modelo es muy difícil revertirlo, difícil revertirlo, pienso yo. Y luego además tiene también, ¿no?, las consecuencias, digamos, económicas y para el turismo, porque claro, resulta que ahora vuelves a estar en el farolillo rojo en un montón de países de la Unión Europea que recomiendan no viajar a España. O sea, que decir que esto también se podía haber pensado con un poquito de tiempo, ¿no? Que bueno, es que a lo mejor eso te pone en una lista de países donde no está recomendado viajar a las puertas del verano, ¿no? Que son cosas que piensa que alguien las podía haber pensado, efectivamente, ¿no? Y las restricciones, la gran restricción que se aplicó en España, que fue el confinamiento, y su cobertura legal ha provocado, la decisión del Tribunal Constitucional sobre esa cobertura legal ha provocado el gran golpe del gobierno de esta semana. El PP ha registrado hoy en el Congreso una petición para que tanto Pedro Sánchez, presidente del gobierno, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comparezcan en la Cámara, y esto es literal, por suspender inconstitucionalmente derechos fundamentales. Es lo que pone en la petición del PP. Tiene con esto combustible la oposición para meses. Más allá de esas futuras explicaciones parlamentarias, hoy la oposición, el gobierno ha expresado su enorme malestar, lo ha expresado en público
aquí en la radio, en la SER. Hemos escuchado al inicio del programa un pequeño avance de lo que ha dicho Margarita Robles en Hoy por Hoy. Quiero que escuchemos en detalle el mensaje de Robles esta mañana. Mensaje a los magistrados que ayer declararon inconstitucional el confinamiento basado en el estado de alarma. Robles, jueza de profesión, pide sentido de Estado a los magistrados del Constitucional. El Gobierno actuó con arreglo a la legislación y muchas veces, y esta sentencia responde a lo que yo llamo elucubraciones doctrinales. Y a mí me duele que el Tribunal Constitucional pues haya entrado en ese debate, que es muy respetable, lo entiendo, y que los debates doctrinales, las elucubraciones doctrinales están muy bien, pero a lo mejor no deberían plasmarse en las sentencias. Cuando uno está en un órgano como el Tribunal Constitucional, tiene que tener un sentido de Estado, tiene que saber cuál es la realidad, y él mismo, el propio Tribunal Constitucional, dijo que el confinamiento era la única medida adecuada. En ningún momento cuestionó la constitucionalidad de la alarma que se había declarado, y después, cuando ha pasado ya tanto tiempo, cuando ese estado de alarma ha terminado, sembrar estas dudas, estos debates doctrinales, que creo que son más propios del ámbito de la cátedra que de otro. Bueno, pues yo lo respeto, pero obviamente no lo comparto. El Constitucional tiene que tener sentido de Estado, dice Robles. Elisa. A ver, el Tribunal Constitucional está para lo que está, ¿no? Que es precisamente para velar por la constitucionalidad, en este caso, del decreto de estado de alarma. Yo creo que lo que sí demostraría sentido de Estado, no en el sentido que dice la ministra, es hacer las cosas a su tiempo, ¿no? A mí sí lo que me parece un poco llamativo es el retraso en dictar este tipo de sentencias, que no es la primera vez, ¿no?, que se retrasa mucho con temas que son cruciales. Dicho eso, claro que hay un debate doctrinal y técnico-jurídico, porque para eso están estas instituciones, ¿no? Y sí que me parece interesante que este debate ya existía entre los expertos, si bien era minoritaria la tesis de los que consideraban que el confinamiento tenía que estar amparado por estado de excepción y no por estado de alarma. Pero vamos, que no es un debate que haya aparecido de la nada, ¿no? Sino, digamos, que ya había expertos en derecho constitucional que opinaban así. Es cierto que no eran la mayoría, ¿no? Al final, yo creo que es muy importante señalar que esto es lo normal cuando hay contrapesos y un tribunal de garantías constitucionales, es decir, pues a veces te dan la razón y a veces no. Lo que no me parece normal es el retraso, y tampoco me parece esto de decir que es un debate doctrinal sin consecuencias. Yo creo que sí tiene consecuencias. A mí no me gustan, porque pienso que de alguna forma puede, obligar a, esperemos que no haya más situaciones de estas, pero en fin, yo creo que sí, en una situación de pandemia, yo particularmente pienso que en una situación de pandemia con la que teníamos, el estado adecuado es el de alarma, lo pensábamos muchos juristas, es decir, que esto, pero bueno, ahora te dicen que no, y que para una suspensión, como entiende, ¿no?, del derecho a libertad de circulación, el confinamiento básicamente, se requiere algo más que el estado de excepción. Bien, no me parece que sea un debate puramente doctrinal, esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias prácticas, de cara a lo que pueda pasar en el futuro, y de cara, ya veremos cuando salga la sentencia, a los efectos que se puedan producir, porque evidentemente ese decreto de estado de alarma daba cobertura a muchas actuaciones de la administración, a muchos actos jurídicos, y veremos a ver lo que pasa. Por tanto, no es un mero debate jurídico doctrinal como el que teníamos los juristas hace unos meses, ¿no? Aquí hay una sentencia que va a tener consecuencias, y que, ya digo, para mí no es muy acertada, aunque no la he leído, también esto hay que decirlo desde el principio. Es que todavía no es pública, así que es imposible que la hayas leído, porque todavía no es pública. Ni yo ni nadie, lo sé, pero quiero decir que no me gusta decir, no me gusta la solución cuando no he leído los argumentos, pero en fin, como bueno, yo pero de sí entrada... conocemos los argumentos del ponente. Sí, más o menos, sí, pero bueno, no es lo mismo que leerlo negro sobre blanco, ¿no? Perdona, Xavi, ¿dices? No. Yo no decía nada, pero si quieres digo. Ah, que era Miguel. No. Yo, que tenías un problema con el perro. Sí, no, yo recuerdo el debate previo al estado de alarma, porque había mucha gente no, pero algunos que decíamos que había que tomar medidas urgentemente. Yo no tengo ni idea de temas jurídicos, y me convencieron de que era suficiente el estado de alarma por dos motivos. Primero, cuestiones como, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, pues es absolutamente innecesario en una pandemia, y eso el estado de excepción te lo permitiría y el estado de alarma no. Y luego el tema de que tenga que ir previamente al Congreso de los Diputados, ¿no? Todos recordamos las imágenes de Italia, de la gente corriendo a los trenes solamente cuando se anunció con 24 horas de que se iba a hacer un confinamiento, y la gente corriendo a los trenes para huir a otras zonas del país y evidentemente esparcir el virus, ¿no? Claro, si exigimos en una pandemia que tenga que pasar antes todo esto por un debate en el Parlamento, pues claro, las medidas de contención pues
pues fracasan, porque le estás dando días, digamos, de anuncio previo a la gente para que se mueva, que es exactamente lo que quieres que no ocurra, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que ahí me convencieron, ¿eh? Yo no tengo ni idea en este debate de que era lo mejor, pero me convencieron de que el óptimo era el estado de alarma y que se había incluso diseñado para situaciones de esta. Está previsto exactamente envergadura, ¿no? para situaciones de pandemia, es el que está previsto, o sea que digamos sí tiene toda la lógica que se optase por el estado de alarma. Otra cosa es que luego, oye, hay un debate legítimo y hay una serie, digamos, de magistrados que han opinado que no era suficiente garantía, pero vamos, que era técnicamente bastante razonable, ¿eh? Bueno, es que la ley de estado de alarma y de excepción, en su artículo 4, habla de que el estado de alarma puede producirse, puede dictarse cuando se produzcan crisis sanitarias tales como epidemias, muy concretamente. En cambio, no habla del estado de cuando regula el estado de excepción, no habla de las crisis sanitarias, habla de otros temas, de que en fin, sí, son más cuestiones de tipo más político, efectivamente. Sí, más de orden público, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí hay un problema que es siguiente. Tú decías ahora hace un momento, Elisa, dice que esto va a plantear problemas. Bueno, va a plantear... veremos lo que mañana, dice la sentencia. Mañana va a plantear problemas, porque, digamos, si ahora Cataluña, que ha pedido, digamos, medidas equivalentes al estado de alarma, las tomadas del estado de alarma, a autorización al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿qué va a dictaminar? Y si pidiese al gobierno no ha pedido de la nación, ¿no? El problema es el confinamiento, no el toque de queda. Digo por precisar. Bueno, vamos a ver, es que si quieres que vayamos al confinamiento, vamos al confinamiento. Porque claro, el confinamiento no está previsto en el estado de excepción. A ver, lo que está previsto el artículo 20 permite de esa ley, que es la del estado de excepción, estado de alarma y estado de sitio, permite, digamos, el toque de queda, permite prohibir la circulación de personas en determinados lugares, permite delimitar zonas de protección y seguridad, permite exigir a personas determinadas que comuniquen todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual, permite obligarlas a desplazarse cuando lo estime necesario, pero no permite, y fíjate que hay hasta siete sí, pero conductas, no pero hay una, perdona Elisa, hay una cosa que no permite, que es el confinamiento domiciliario con carácter general y algunas excepciones. Es decir, que el estado de excepción, y la sentencia dice concretamente que podría haber sido la situación de alteración del orden público que hubo, podría legitimar el estado de excepción, y luego vuelve a decir, podría justificarlo. Bueno, no con esta ley. Habrá que inventar una ley nueva y se crea un vacío legal. Por tanto, ese es un primer problema. Las consecuencias de esa sentencia, digamos, para la vida práctica a partir de mañana son bastante extraordinarias. No, luego... si me dejáis un poco... Vale, Elisa, dale. Sí, sí, son precisiones. A ver, yo creo que lo esencial no es si el confinamiento está previsto o no específicamente en un estado de alarma a otro, sino que este es el tema, si supone realmente... En el estado de excepción. Escucha un momento. Si supone realmente una suspensión del derecho fundamental a la libre circulación, porque la suspensión de derechos fundamentales, digamos, requiere un grado mayor de protección. Este es el debate, no es otro. Y se refiere en particular al confinamiento porque digamos que el confinamiento, hay algunos juristas que dicen, oiga, es que el confinamiento realmente es más que una limitación del derecho de circulación, que eso sí lo permite el estado de alarma, y ya realmente es tan intenso que equivale a una supresión del derecho, a una suspensión del derecho, ¿no? Este es el debate, digamos, técnico-jurídico, no si está previsto o no está previsto exactamente en un estado u otro. Es que si no está previsto no se puede hacer. No, escucha, claro. Es que lo que vamos a ver, salvo en situaciones de cuestión sanitaria. Hablar, claro. Que vamos a ver, lo que te permiten los estados de excepción es la adopción de medidas
que algunas están enumeradas y otras no, que puedan o no, digamos, suspender derechos fundamentales. Algunas están enumeradas claramente, ¿no? Oiga, esto lo puede usted hacer y esto no. Pero no quiere decir que si yo no preveo el confinamiento, en ningún caso, en ninguno de los estados de excepción no lo pueda hacer. Lo que tengo que ver es qué, digamos, limitación impongo o si llega el caso de que supresión o suspensión impongo el derecho fundamental. Este es un debate técnico jurídico que no sé si aburrimos un poco a la gente, ¿no? Pero digamos, lo que sí me parece importante, con lo que decías tú al principio, es que si las comunidades autónomas no están pidiendo confinamiento, no estaríamos, digamos, en el caso. Pero sí que creo que efectivamente, en la línea un poco de lo que decía Miguel también, limitar tanto el estado de alarma en una situación de pandemia sí que creo que tiene efectos prácticos, digamos, no deseables. Ojalá que no nos tengamos que ver en otra igual, ¿no? Y en cualquier caso sí me parece que a lo mejor se podía haber dicho algo tan sencillo como, oiga, a lo mejor este confinamiento, o sea, el estado de alarma era correcto, pero a lo mejor este confinamiento iba más allá de lo que hubiese sido, hubiera estado amparado por el estado de alarma. Es decir, que, claro, es que no he leído la sentencia, que eso también me preocupa. Que no sé si realmente... Dame un segundo porque me tengo que ir a publicidad, volvemos en 2 minutos. Hora 25. Aimar Bretos. Estamos abordando las consecuencias, hasta ahora jurídico-técnicas, de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la base jurídica, el estado de alarma en la que el gobierno sustentó el confinamiento de la pandemia en la primera ola. Pero más allá de las consecuencias jurídicas o de los detalles, os quiero preguntar por una derivada política, que es a Vox, que fue quien presentó el recurso, ¿no le pasa ninguna factura? Por ejemplo, su vaivén de posiciones en una cosa tan seria. Ahora están presentando como el mayor triunfo político de su historia el haber conseguido que se declare inconstitucional el estado de alarma que ellos pedían en su día que se declarara. El 12 de marzo, 2 días antes de que el gobierno declarara ese estado de alarma, Vox decía en un mensaje, 12 de marzo, os leo, le pedimos al gobierno que valore decretar el estado de alarma. Esto decía Vox. 2 días después, 14 de marzo, justo antes de que Sánchez anunciara el estado de alarma, decía por escrito, esto está por escrito, y no lo han borrado, está por escrito, Santiago Abascal en un tuit, 14 de marzo, si Sánchez necesita los votos de Vox para decretar el estado de alarma, puede contar con ello y escapar del miserable chantaje comunista y separatista. Y ese mismo día, cuando Sánchez ya anuncia el estado de alarma, escribe a Abascal, más vale tarde que nunca, celebro que de una vez por todas el gobierno se haya decidido a adoptar algunas de las medidas que llevábamos reclamando desde el martes, unidad nacional, estado de alarma. Bueno, pues ahora ellos se erigen como los únicos garantes de los derechos de los españoles por haber conseguido tumbar ese estado de alarma que ellos reclamaban, Xavi. Bueno, es que los derechos de los españoles, digamos, hubieran quedado mucho más limitados en un estado de excepción. O sea, que es lo que recomienda el Tribunal Constitucional, es lo que recomienda literalmente en su sentencia. Bueno, mañana podréis leer. Depende de lo que pidas, no es obligatorio, depende de lo que pidas. Sí. Dice exactamente, digamos, que podría legitimar, que la situación podría legitimar. Sí, pero que depende, que tú puedes pedir las medidas que quieras, o sea, no es obligatorio que te impongan todas las limitaciones. No, ¿vale? la recomienda. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que el éxito de Vox es independiente de su coherencia. El éxito es absoluto de Vox. El éxito es absoluto porque no solo ha logrado que el Tribunal Constitucional tumbara una norma del gobierno que fue esencial para controlar la pandemia, sino que además ha logrado que el Tribunal Constitucional, digamos, dictase una sentencia que es contraria a su jurisperancia. Sí, porque muy poquita jurisprudencia en esta materia. ¿Cómo dices? Xavi, ¿Cómo que dices? no hay prácticamente. A ver, si me dejas venga, os animo encarecidamente a que superemos el debate. Te dejo. Os animo encarecidamente a que superemos el debate jurídico al que hemos dedicado un amplio espacio en el programa de ayer y también en el de hoy. Me puede el sesgo. Dejo el debate jurídico, pero es que yo creo que es lo esencial, porque el Tribunal Constitucional ha ido contra su propia jurisprudencia, es decir, contra todas las sentencias que reconocían y que han reconocido el principio de que cuando cabe al menos una interpretación posible de que la ley o la norma que se dicta es constitucional, entonces debe aceptarse su constitucionalidad.
Esa es la norma que ha sido así. El Estatuto de Cataluña, por ejemplo, que fue rebajado, es un principio, y además es un principio, no solo es un principio, es también, está presente continuamente en sus sentencias, por tanto, en su jurisprudencia. Por ejemplo, en el Estatuto de Cataluña, su sentencia del 2010 sobre el 2006, dice continuamente, si se atienen a esta interpretación posible, entonces... O sea, lo que pasa es que aquí no hay otra interpretación posible. No había ninguna otra interpretación posible, claro que la había. Entonces, Vox ha logrado que el Tribunal Constitucional, digamos, rectifique su propia jurisprudencia. Ya lo sé que tú no lo ves, pero, digamos, yo lo veo así, y a mí me parece gravísimo que el Tribunal Constitucional, digamos, me parece más grave lo del Tribunal Constitucional que no la incoherencia de Vox. No me interesa la incoherencia de Vox. Vox es que hay que juzgar a Vox por parámetros de coherencia, pues no creo que le interese a una ínfima parte de la población. Ya lo sabemos que es incoherente. Un día dice una cosa y la otra día dice la contraria, y ya está. Y se come sus principios, igual que los polacos o los húngaros. Voy a ir a Polonia además en 2 minutos, que tengo a un periodista polaco escuchándonos y tengo 2 minutos, pero brevísimamente, Elisa, Miguel. No, quería simplemente matizar una cosa que me parece que es importante. El decreto del estado de alarma es una norma con rango de ley, por tanto no es que se le ha tumbado al gobierno. Esto es importante, por eso el Parlamento lo tuvo que votar, ¿no? Y de hecho lo prorrogó durante 6 veces con los votos, digamos, de la mayoría del Parlamento. Por tanto, esto de ponerse es un golpe al gobierno. Vamos a ver, el gobierno propuso el estado de alarma y el Parlamento le dijo que le parecía bien. Esto es que también es importante. Tienes toda la razón. No, digo por el matiz, porque parece que aquí... Yo muy brevemente, a mí me preocupa el legado para las futuras generaciones, ¿no? Esto volverá a ocurrir, no sabemos cuándo, pero volverá a ocurrir. Entonces, cuando esto... Sí, volverá a ocurrir, esto es evidente, ¿no? Ojalá... Está volviendo a ocurrir, Miguel. Me refiero a una pandemia, ¿no? Entonces, cuando el gobierno de turno y la generación de españoles que le toque vuelve a tocar este horror, que hemos tardado 100 años en que se repita, pero quién sabe si se puede repetir antes. Claro, una de las críticas que hemos hecho al gobierno español y a todos los gobiernos europeos es que han actuado demasiado tarde, ¿no? Pero fíjate ahora encima, con esta sentencia del Constitucional, todavía van a poner más incentivos a que se demore la decisión, que se demore la actuación, porque alguien dirá, acordaros lo que pasó en el 2020, que luego fue declarado constitucional, a ver, que os podéis meter en un lío, tal. Entonces creo que hace el Constitucional un flaco favor al futuro de este país, porque necesitamos herramientas para luchar contra las pandemias y herramientas que se apliquen de la forma más rápida posible, ¿no? Y yo creo que con esta sentencia le hacemos un flaco favor al futuro. Ya no solo que se apliquen rápidamente, sino que, por ejemplo, el estado de excepción, que es lo que los distintos gobiernos tendrán que aplicar a partir de ahora, si vuelve a suceder, ojalá no, pero si vuelve a suceder, el estado de excepción se declara por 30 días y se puede prorrogar solo, y lo dice la ley, exclusivamente por otros 30. O sea, una duración máxima de estado de excepción de 2 meses. A los 2 meses habría decaído. ¿Qué estaba pasando en España 2 meses después de que nos metieran en casa el 14 de marzo? Pues que seguían muriendo cada día 100 personas. O sea, con el estado de excepción, si se hubiese aplicado lo que pedía el Constitucional, que no me va a salir, con el estado de excepción, el confinamiento se habría tenido que levantar cuando todavía morían 100 personas al día en España. Es una de las consecuencias. Son las 11 menos 10, las 10 menos 10 en Canarias. Y se confirma el pulso que le está echando Polonia, a la Unión Europea a cuenta de su justicia. A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión ha ordenado claramente a Polonia que no siga aplicando cautelarmente por lo menos su reforma judicial porque atenta contra la independencia de los jueces, el Tribunal Constitucional de Polonia dice que ellos van a seguir adelante, que no se sienten concernidos, que la justicia europea no les para, y es un paso más en este proceso en el que está entrando Polonia de no reconocer que los tribunales comunitarios mandan por encima de los tribunales polacos, como los del resto de países comunitarios. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuánto preocupa en las instituciones europeas esta deriva polaca? Preocupa mucho, porque este no es un pulso contra un gobierno por una ley, es un pulso contra un tribunal constitucional, aunque detrás esté escondiendo un gobierno de derecha radical. Es un pulso que la derecha radical alemana también intentó ante su tribunal, primero por la compra de bonos del BCE, después y muy recientemente por el plan de recuperación, lo que obliga a la Comisión Europea a ser muy dura.
EU law has primacy over national law. La ley europea prima sobre las leyes nacionales y todas las decisiones del Tribunal Europeo, incluidas las órdenes intermedias, son obligatorias en los Estados miembros, advierte el portavoz de Ursula von der Leyen, fijando los principios, así lo ha hecho Eric Mamer esta misma mañana, y advirtiendo que no van a dudar en aplicar todos los poderes que les da el Tratado de la Unión, aunque el pulso es enorme y, sobre todo, abre un debate en otros países del este que, al tratarse de un tribunal constitucional con el que se da el enfrentamiento, tiene un mal momento. Griselda, y hoy precisamente la Comisión Europea ha puesto en marcha el mecanismo para sancionar a Polonia, pero también a Hungría, por las leyes o las actuaciones contra la comunidad LGTBI. ¿Esto en qué puede terminar este expediente que les ha abierto hoy la Comisión? Es un expediente por infracción, son dos expedientes por infracción distintos, no son el artículo 7, que está abierto contra Polonia y Hungría por otros temas. En este caso es un expediente mucho más concreto y puede terminar ante el mismo Tribunal de Luxemburgo. Lo que pasa que en función de cómo se desarrolle, Polonia y Hungría se van a jugar los fondos y muy directamente los fondos de recuperación. Griselda, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Maciej Stasiński, buenas noches. Hola, buenas noches. Periodista polaco, conoce como pocos lo que está sucediendo allí. Cuando lo definimos como pulso de Polonia a la Unión Europea, ¿acertamos? Yo creo que incluso es un eufemismo, es un órdago que está lanzando el régimen nacionalista polaco a la Unión Europea y guiñando el ojo al pueblo polaco. Y además no es de hoy, sino desde hace 5 años, desde que comenzaron a gobernar, y que consiste, en resumidas cuentas, en lo siguiente. Polonia, el gobierno polaco, elegido por mayoría en elecciones democráticas, puede hacer lo que le salga de las narices, y la Unión Europea tiene que callarse y no imponer nada a Polonia, porque somos un pueblo soberano, orgulloso, y la Unión Europea no tiene más que callar. Esto es exactamente lo que, en resumidas cuentas, viene diciendo el gobierno nacionalista polaco desde hace 5 años. Tanto en cuestiones de Estado de Derecho, que es lo fundamental, como en muchas otras. Ahora, en algunas, como los derechos de las minorías que ustedes mencionaron, o por ejemplo en la tala de árboles en uno de los últimos bosques primitivos en Europa, que terminó con una sanción muy fuerte de la Unión Europea y que obligó finalmente al gobierno polaco a echarse atrás. Ahora, la tala de los árboles fue pasajero, se lucraron muchas empresas que el gobierno quería que se lucraran. El Estado de Derecho, la independencia judicial y la división de poderes es una cosa fundamental para cualquier democracia liberal y para la Unión Europea, como uno de los rectores principios de la Unión Europea, también fundamental. Y aquí el gobierno nacionalista polaco, desde hace 5 años, sistemáticamente está lanzando desafío tras desafío, órdago tras órdago, porque, primero, considera a la Unión Europea como un cajero automático a cobrar fondos. Y no se metan en ninguna otra cosa, que somos soberanos. Ahora, soberanos, pero cobrando, sí, ¿verdad? Segundo, porque su designio no explícito, pero sí implícito y sistemáticamente llevado a la práctica, es terminar con la democracia liberal, tal como la conocemos en la Unión Europea desde hace decenios, que quiere decir no solo gobiernos democráticamente elegidos, sino todo un sistema de checks and balances, o sea, digamos, mecanismos de control, de contrapesos, de control del poder ejecutivo en forma de un poder judicial independiente y un poder
poder ejecutivo, y una prensa libre, lo que se llama el cuarto poder. El designio de este gobierno nacionalista polaco es terminar con este sistema de gobierno, porque no creen en él, saben que no pueden llevar a buen término todos sus designios ideológicos dentro de un sistema de la democracia liberal, y tienden sistemáticamente a suprimirlo. Y todo esto son solo herramientas para conseguir este objetivo. ¿Y ahora, la población polaca lo acompaña? Sí y no. Las protestas son sistemáticas y desde hace muchos años, pero todas las protestas tienen su mecánica y su dinámica propia. No pueden continuar por años. La gente no se puede movilizar semana tras semana durante 5 años. En esto consiste la táctica de ese gobierno, de cansancio, de agotamiento, de insistencia. Entonces ha habido protestas por cada cosa de las que hemos dicho que el gobierno nacionalista intentó implantar o llegó a implantar. Hubo protestas hasta muy multitudinarias, muy masivas, como contra la práctica abolición del derecho de aborto, que eran miles y miles de personas y de mujeres y de hombres en las calles durante muchas semanas, pero según la dinámica de las protestas, la gente se cansa. La gente no puede estar todas las semanas demostrando, manifestándose en las calles. Contra la llamada reforma judicial, que no es reforma, sino toma del Poder Judicial, una toma absoluta del Poder Judicial, lo que la Comisión Europea está contestando punto por punto desde hace 3 años, pero los molinos de la Unión Europea muelen muy despacio, y el gobierno nacionalista polaco aprovecha esto para forzar la cuerda cada vez más. Hasta cuando, no sabemos si esto va a ocurrir, tope con una resistencia tan fuerte o como una negativa, por ejemplo, a desembolsar los fondos de recuperación u otros fondos europeos. Y yo creo que este es el mecanismo efectivo que tiene la Unión Europea para parar los pies a este gobierno. Sí, porque la Unión no contempla la expulsión de un Estado miembro, pero si, por ejemplo, si los polacos pudieran elegir, si la población polaca pudiera elegir, esa hostilidad del gobierno polaco hacia la Unión Europea y lo que representa, salvo cuando ingresan el cheque, eso lo ha explicado usted bien con la metáfora del cajero automático, si la población polaca pudiera elegir, ¿seguiría en la Unión? Mire, por supuesto que sí. Es decir, no le puedo citar los últimos sondeos de opinión, por ejemplo, hechos a raíz de esta disputa ahora por si la legislación de la Unión Europea prima o no prima sobre la Constitución polaca, porque todavía no se han hecho estos sondeos. Pero le diré 2 cosas. Hasta hace 1 año, por lo menos, los sondeos de Eurostat, que son los más representativos en la Unión Europea, Polonia era uno de los países más euroentusiastas de la Unión Europea, de Europa, por delante de muchos otros, y por supuesto por delante de España también, aunque España también lo era. Uno de los más euroentusiastas, a pesar de la política del gobierno. Entonces el gobierno intenta hacerlo de forma que no sea flagrante, que no sea un desafío muy abierto. Hasta ayer, hasta el fallo, mal llamado fallo, del mal llamado Tribunal Constitucional, porque no lo es un grupo de funcionarios nombrados a dedo por el gobierno nacionalista, que no tiene nada que ver con el Tribunal Constitucional tal como lo define la Constitución, porque este fue abolido hace 3 años. Esto no tiene nada que ver. Entonces, hasta ese fallo, o más llamado fallo, el gobierno evitó un desafío tan flagrante, explícito y abierto. Es la primera vez que dijo ayer
el gobierno, porque no son los jueces, es el gobierno lo que dijo, que la legislación de la Unión Europea no prima sobre la Constitución polaca. Esto es un flagrante orlego y una flagrante mentira, porque la Constitución polaca incluye el párrafo, uno de los artículos de la Constitución, que dice explícitamente que precisamente la legislación de la Unión Europea prima sobre la legislación nacional, tal como ocurre en cualquier otro país. Señor Starzyński, el gobierno miente descaradamente para sembrar confusión y obligar a la Unión Europea a aplicar más medidas de presión. ¿Qué es lo que va a hacer cuando la Unión Europea, por ejemplo, diga: entonces, en tal caso, si ustedes flagrantemente violan los principios rectores de la Unión Europea, retiramos o suspendemos los fondos de recuperación o los fondos de cohesión o cualquier otra tal, entonces vamos a ver lo que va a hacer este gobierno. Espero que este gobierno no viva tanto tiempo, porque hace trizas la razón de Estado de Polonia, que es pertenecer a la Unión Europea. De momento lo que ha hecho la Unión Europea ha sido abrir expediente a su país y también a Hungría por la deriva de acoso contra la comunidad LGTB. Ayúdenos a entender qué son exactamente ese centenar de municipios que se han declarado libres de ideología LGTB, zonas libres de ideología LGTBI. Eso, en la práctica, ¿qué significa? En la práctica, de momento, en Polonia, esto no significa ninguna medida legal ni administrativa. De momento es pura propaganda de los nacionalcatólicos que malinterpretan la igualdad ante la ley como una propaganda de homosexualismo o proselitismo homosexual o gay o lesbiana, en fin. Esto es una propaganda ideológica que de momento en Polonia, a contrario de lo que ocurre en Hungría, no se traduce ni en la legislación ni en las medidas administrativas de abierta discriminación o represalia. Ahora bien, a causa de esa propaganda se producen, por supuesto, fenómenos de acoso y represalia espontánea y hostilidad hacia esa gente. Ha habido ya incidentes graves de acoso, de paliza, de agresión en las calles, de la gente que se viste de una forma que no le gusta tal, no, sexual. Ha habido. De momento, sin embargo, en el caso polaco, no ha habido más que declaraciones que son más que nada homenajes de autoridades locales del partido gobernante, de que aquí somos obedientes y más papistas que el Papa. Yeah. Ahora bien, en el ambiente social, esto por supuesto que produce daños, por supuesto que produce malestar, por supuesto que daña a esa gente, les acosa, les hostiliza y produce daños evidentes. Ahora, en el caso de Hungría, por ejemplo, es mucho más grave, porque allí hay una prohibición, por ejemplo, de informar a los niños de segunda enseñanza de que existe una cosa como el homosexualismo para fomentar la tolerancia hacia la gente que tiene otra identidad. Allí, en Hungría, esto es una prohibición legal ya. Entonces, es un paso mucho más adelantado que en el caso polaco, lo cual yo no quiero justificar lo que hace Polonia, estos 100 municipios que lo han hecho. Además, no han ido más. Pero, como en el caso de la toma del Poder Judicial, de los medios de difusión, por tanto, en el caso de las minorías, el gobierno polaco mira con muchas ganas a ver qué pasa con Hungría, porque Hungría va un paso adelante de Polonia en esto. Pero es un país menor que Polonia, por tanto, la Unión Europea ha tardado un poco más en reaccionar. Ahora creo que estamos ya en el mismo saco. Hungría y Polonia son, con razón, la bestia negra
en todos estos casos en la Unión Europea. Me pesa tener que decirlo, pero es así. Es por el trato de las minorías, es por el Estado de Derecho que están pisoteando y por la grave amenaza de la pluralidad e independencia de los medios. En estos, por lo menos esos 3 puntos, Polonia y Hungría son, por la voluntad de sus gobiernos, son la bestia negra de la Unión Europea. Ahora bien, la Unión Europea y la opinión pública en Europa debe comprender que ese gobierno no es Polonia. Ya. No es toda Polonia. No representa toda Polonia. Ha ganado las elecciones. Maciej Stasiński, periodista polaco, le agradezco muchísimo que nos lo haya explicado así esta noche en Hora 25. Un abrazo y gracias. Nada, ha sido un placer. Muchas gracias. Es bastante tremendo, Miguel. Sí, ya hemos hablado alguna vez aquí de la dificultad que tiene la Unión Europea en, digamos, meter en cintura a sus miembros que no cumplen con lo que está establecido como, digamos, un marco común de, digamos, de convivencia, tanto jurídica como social, como de derechos humanos, etcétera, dentro de la Unión, ¿no? Porque no se le puede expulsar a ningún país, ¿no? Yo creo que esto es uno de los fallos del tratado, de los tratados, y las sanciones económicas, bueno, yo soy bastante escéptico sobre que vaya a funcionar, porque muchas veces son contraproducentes y lo que hacen es exacerbar, digamos, el sentimiento nacionalista de muchos pueblos y por tanto yo creo que aquí tenemos un problema pendiente en la Unión Europea de qué hacer con estos Estados miembros que quizás no deberían haberse incorporado en el año 2004 como hicieron, ¿no? Elisa, Xavi. Sí, yo compartiendo la dificultad, yo creo que lo que es importante es que efectivamente ya nos estamos dando cuenta del problema que suponen estas derivas iliberales, ¿no? Yo creo que lo ha explicado perfectamente. O sea, eso es un problema de democracia, ¿no? Y de no soportar los contrapesos, los checks and balance, de ocupar todas las instituciones y, por supuesto, esto acaba suponiendo una vulneración de los derechos de las minorías. Yo creo que las buenas noticias, para entendernos, es que esto ya está, como él lo ha dicho clarísimamente, ¿no? Esto es negro sobre blanco, hemos tardado quizá demasiado, como suele tardar la Unión Europea, en darnos cuenta de que esto es así, y ahora toca ponerse un poco las pilas con los procedimientos. Yo sí pienso que las sanciones económicas pueden tener un efecto bastante disuasorio, porque al final, digamos, es un dinero importante, ¿no? Y luego porque también yo creo que es una forma de dar claras las señales de que aquí pasa algo, ¿no? Y luego está el tema que también me parece muy interesante de los órganos, digamos, de garantías de la propia Unión Europea, empezando por el Tribunal de Justicia, ¿no? No se nos olvide que al final esas garantías también están ahí. Es verdad que son largas, hay que seguir los procedimientos, pero me parece, porque a veces dice, hay que echarlos fuera, no deberían haber entrado, lo que acaba de decir Miguel. Bueno, es que estando dentro estás más protegido que estando fuera, ¿no? Yo creo que eso también es una idea que hay que repetir, que tienes más protección para esas minorías y, digamos, para esas personas que se pueden ver, cuyos derechos se pueden ver amenazados estando dentro de la Unión Europea que estando fuera, porque estando fuera ya tienes barra libre, ¿no? Entonces, en ese sentido soy un poquito más optimista porque pienso que realmente en la Unión Europea ya se está viendo que esto va en serio, ¿no? Y que hay que frenarlo porque si no, desde luego tenemos un problema muy grave y porque puede venir mucha gente detrás, que no se nos olvide. Yo querría recordar que hoy también el Tribunal no solo ha habido la acción de la Comisión, sino que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido su tercera sentencia contra el gobierno, contra decisiones del gobierno polaco sobre la justicia. Es decir que, bueno, actuación viene habiendo, y esta cuarta es bastante interesante porque, como explicaba bien el colega polaco, digamos, trata sobre estas decenas de casi centenares de ayuntamientos que han declarado sus términos municipales como libres de LGTBI. Ya estos municipios están amenazados, por lo menos amenazados, de que no van a recibir concretamente ellos, digamos, ninguna ayuda directa por parte de la Unión Europea, ninguno de los proyectos que tengan entre manos, lo cual algún efecto tiene. Y ahora lo que ocurre es que
el expediente que han abierto al gobierno de Varsovia es que como este no ha actuado de oficio contra esos municipios, pues se le abre expediente a él, un expediente que si no responde correctamente, pues después de algunos otros pasos, una opinión razonada, etcétera, etcétera, llegará al tribunal. Y es verdad que la democracia a veces tiene procedimientos lentos, pero acaban llegando, ¿no? Yeah. Y ya son 3 sentencias las que tienen. Y luego, claro, es que estas 3 sentencias y este expediente configuran una situación en la cual la negativa la negativa o la posible negativa si no cambian, porque en algunos casos estas sentencias han hecho cambiar al gobierno polaco, Lo explicaba bien el colega diciendo, bueno, van ramoneando por aquí y después acaban cumpliendo en algunos casos, ¿no? Entonces, solo esa presión, que es ese elemento disuasorio del que hablaba Elisa, puede hacer que es decir, perder los fondos de recuperación es algo muy importante y sobre todo puede animar a los demás socios a decir, bueno, no son los fondos de recuperación, vamos a reconsiderar en las cuestiones presupuestarias, que ahí hay muchas maneras de influir y de meter presión al gobierno polaco, aunque al final la solución tendrán que darla los propios ciudadanos polacos, ¿no? Oye, hablábamos de la justicia europea. Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión ha sentenciado que una empresa sí puede prohibirle a su trabajador llevar cualquier signo visible religioso o que exprese su convicción política. O sea, un empresario, traducido, sí puede obligar a sus trabajadores, por ejemplo, a quitarse el velo islámico. Pero lo puede hacer solo si demuestra que lo que pretende es presentarse de manera neutra ante los clientes o prevenir conflictos sociales. Esto viene por 2 casos en Alemania, 2 mujeres que llevaban el velo en sus respectivas empresas, una mujer que cuidaba a niños dependientes, a ancianos también. Bueno, a raíz de quejas de esas familias, el empresario le obliga a quitarse el velo. Otro caso en el que otro empresario a una mujer que estaba vendiendo de cara al público le traslada a un puesto, digamos, que no estuviera cara al público precisamente porque llevaba el velo. Después la manda a casa, le obliga a que si quiere volver se tenga que quitar el velo. Bueno, los tribunales europeos han presentado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dice el Tribunal de Justicia que sí se demuestra que el empresario lo que quiere es presentarse de manera neutra ante los clientes o prevenir conflictos sociales, con lo que eso quiere decir, sí que puede obligarles a sus trabajadores a quitarse el velo. ¿Qué os sugiere esto, Elisa? Bueno, me parece interesantísimo, ¿no? Porque hasta ahora la problemática era sobre todo los espacios públicos, ¿no? Donde, digamos, estaba más clara esa, digamos, obligación de mantener esa neutralidad, esa imparcialidad. Bueno, yo creo que es interesante digamos, dicotomía. Por un lado, esa libertad de expresión, ¿no? De tus sentimientos religiosos o de tus creencias, y por otro lado, esa idea de que también en el ámbito privado, que es lo que me parece que es lo relevante en una organización privada, en una empresa, puede haber también esa necesidad de preservar esa imagen, digamos, de imparcialidad de cara a tus clientes, etc. Bueno, yo creo que es un debate interesante, ¿no? Porque hasta ahora, como decíamos, estábamos un poco limitados al ámbito público, que estaba más claro. En el ámbito privado yo creo que se había dado menos. Me parece que han sido muy prudentes, desde luego, los tribunales nacionales en plantear la cuestión prejudicial, porque realmente son cuestiones que creo que es importante que se debatan a nivel de Tribunal de Justicia. No te puedo decir mucho más porque no me he leído la sentencia, pero me parece que es un debate interesante y que probablemente llevará a más casos interesante parecidos, ¿no? Y espinoso. ¿Cómo lo veis, Xavi, Miguel? Y espinoso, sí. Yo creo que yo tampoco me he leído esa sentencia, pero efectivamente que entre en el ámbito privado es muy interesante, ¿no? Es decir, yo recomendaría mucho a los que consideran que en fin, ofrece flancos muy discutibles que algunas escuelas privadas separen por género a chicos y chicas, por cuestiones
cuestiones, digamos, no religiosas, sino de interpretaciones carpetobetónicas de determinada religión, pues que estudiaran bien esa sentencia, ¿no? Porque incluso aunque fuese verdad como se ha alegado y no solo se ha alegado, sino que se ha reconocido que el pacto con la Santa Sede permite ese tipo de discriminación a todas luces inconstitucional, pues a lo mejor el Tribunal de Luxemburgo resuelve este problema algún día si alguien se lo plantea, ¿no? Miguel. La verdad es que no conozco tampoco la sentencia, me sorprende porque, hombre, yo creo que tampoco debería haber una distinción tan radical entre el ámbito público y el ámbito privado, ¿no? Porque al final el ámbito público lo que trata de recoger es un modelo, digamos, de convivencia, ¿no? Un modelo de convivencia, por ejemplo, multicultural o de diversas opciones, y que por supuesto en el ámbito público hay que respetarlas, pero no entiendo por qué no se deben respetar también en el ámbito privado. Pero insisto, no me conozco la sentencia, no me ha gustado demasiado, pero sin duda va a ser un debate interesante, ¿no? Y luego también, como hoy no tenemos tiempo, tendremos que tener algún día el debate si las sanciones económicas funcionan o no, porque tanto Elisa como Xavi lo dan por hecho. Yo soy mucho más escéptico. Yo creo, ya me buscaréis ejemplos donde hayan funcionado, ¿eh? Porque incluso en el debate del Brexit, acuérdate que cuando se empezaron a argumentar con razones económicas fue cuando empezamos a perder el debate del Brexit, ¿eh? Porque entonces hay un repliegue nacional, la emoción, exactamente, ¿no? Y también en otras áreas más cercanas, digamos, ¿no? Pero bueno, ya tendremos ese debate y ya presión, me gusta la... Miguel, presión. La presión, evidente hay algunos casos extremos en que han funcionado, por ejemplo en el caso internacionalmente el apartheid de Sudáfrica, pero en la misma Unión Europea la presión para adaptar la presión, por ejemplo, para los objetivos fiscales, que no ha funcionado muy bien, desde luego el Pacto de Estabilidad, más bien ha funcionado mal, pero que la presión de los pares, más allá de los pares, de los gobiernos homólogos, y la presión un poco europea para cumplir determinadas tareas ha funcionado, bueno, y la amenaza de sanciones ha hecho que en algunos casos por lo menos se intentase disfrazar la realidad. No, pero no me gusta el ejemplo de Sudáfrica porque ahí no era sanción económica y estos tíos estaban fuera de todo, de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos, y económica, también comercial. Bueno, no, pero es que estaba fuera de toda actividad, de toda presencia internacional. Claro, si podemos hacer esto con Hungría, ya me quedo más tranquilo, pero lo que me refiero es que retocándole un poco los fondos europeos, yo creo que no va a funcionar, pero ojalá. Oye, hablando de dinero, quiero plantearos un dato que me ha llamado mucho la atención. Es de una macroencuesta que se ha hecho entre jóvenes españoles de 16 a 34 años sobre qué es lo que les preocupa a ellos. Les planteaban muchísimas cuestiones. ¿Qué es lo que les preocupa a los jóvenes? Pues bueno, el techo y el trabajo y todo lo demás infinitamente por detrás. Es una encuesta coordinada por Playground entre más de 13.000 jóvenes. Cristian Palazzi, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Director del estudio, ¿cuál es el ranking de las preocupaciones de los jóvenes españoles? Bueno, permíteme, por favor, contextualizar muy brevemente el proyecto. Hay que decir que en Playground tenemos una comunidad hispanohablante enorme, compuesta básicamente por jóvenes, ¿no? Y con la llegada de la pandemia vimos claramente que esta pues estaría asociada, como luego se ha visto, a una importante crisis económica y no queríamos que se repitiera la situación de 2008. Es por eso que desde Playground pusimos un altavoz para escucharlos, funcionó, más de 45.000 jóvenes empezaron la encuesta y más de 13.000 la acabaron, dejando clarísima pues una hoja de ruta, ¿no? Que, bueno, la semana que viene será presentada al Congreso de los Diputados. Y en referencia a la pregunta que me haces, pues bueno, lo has adelantado tú, ¿no? Pero las tres primeras preocupaciones de los jóvenes españoles, o al menos de la muestra que hemos recogido, son el acceso al mercado laboral, la calidad del empleo y el acceso a la vivienda. Tres cuestiones... Pero clarísimamente por delante que el resto de cuestiones, ¿no? Sí, destacablemente sustancialmente por delante, sí. Sí, efectivamente. Y, por ejemplo, los nacionalismos,
¿O la inmigración es una cuestión que preocupe a los jóvenes? Bueno, llama la atención que estemos todo el día hablando de nacionalismos y de inmigración y que sean, pues mira, de 20 preocupaciones son la 18 y la 19, con un porcentaje de minúsculo de importancia. Para el mercado laboral, por ejemplo, los jóvenes, ¿qué soluciones plantean? A ver, aquí, para contextualizarlo, hay que decir que los jóvenes, más del 90% afirma que el trabajo importa mucho o bastante en su vida, ¿ok? Sin embargo, el 93% afirma que hay muy poca oferta laboral para jóvenes. En este sentido, proponen pues una especie de relevo generacional. En vez de retrasar la edad de jubilación, de hecho proponen adelantarla para poder saltar ese techo de cristal que ven, ¿no? Que tienen por delante, ¿no? Sí. Además, bueno, piden, esto quizás es más, digamos, se entiende mejor, ¿no? Pero una reducción de la experiencia laboral previa para acceder a determinados puestos de trabajo, ¿no? Cristian Palacci, coordinador del estudio, muchísimas gracias. Buenas noches. A ti, adiós. Miguel, adelantar la edad de jubilación, proponen los jóvenes. Aquí hay un pulso generacional que cada vez es más fuerte. Bueno, por ahí porque no se les ha explicado, a esos jóvenes que proponen eso, no se les ha explicado las cuentas de la Seguridad Social y quién va a pagar eso, ¿no? Cuando se les diga, sí, adelantamos la edad de jubilación y lo pagas tú, ya creo que ya pensaría de otra forma. A mí los resultados del estudio no me sorprenden porque, claro, somos de los países con más paro juvenil, cuando es lógico que a los jóvenes les preocupe el empleo, y donde tardan más en irse de casa. Y también es lógico que, por lo tanto, digamos, el techo sea una variable fundamental, ¿no? Demuestra, digamos, la debilidad de nuestro modelo económico y social con respecto a los jóvenes. No hemos cuidado y seguimos sin cuidar a la juventud, y eso, evidentemente, algún día nos pasará factura, ¿no? Pero no me sorprende para nada los resultados del estudio. La verdad, me parecen razonables con el contexto, digamos, de la economía española, ¿no? Brevísimamente, Xavi, Elisa. Sí, yo lo mismo, claro. Empezamos por Xavi, Vale, perdona. No, creo que el problema lo definen muy bien. La solución no es muy practicable, la que algunos de ellos o bastantes de ellos proponen. No hay una cantidad de trabajo fijo. La cantidad de trabajo pues depende de muchas cosas, por ejemplo del crecimiento. Una empresa crece, crea otras, se amplía, etcétera, etcétera, o decrece y se reduce, ¿no? No hay una cantidad de trabajo fijo, no es algo estático, sino que es variable, ¿no? Y por tanto las soluciones tienen que venir más por alguna de las otras cosas que ellos plantean, también como, pues, digamos, las condiciones, establecer algunos regímenes de condiciones quizá un poco más favorables, ¿no? El tema a muchos se les pide ser jóvenes y al mismo tiempo tener muchos años de experiencia. Hombre, deberíamos ser un poquito más coherentes también en esto. Elisa. Sí, no, yo ratificar lo mismo, a mí no me ha sorprendido nada, ¿no? Yo creo que se pone muy de manifiesto el problema que tenemos con los jóvenes, ¿no? La brecha enorme que hay entre los más mayores y los más jóvenes, y me parece normalísimo que... tu perro, Miguel. Sí. Es tremendo. Que quiere también participar. Llevas un cabreo con alguien que en cuanto colguemos... Mucho, ¿eh? Esto le humaniza mucho. Sí. Mi gato no hace ese ruido. Elisa, perdona. No, sí. No, simplemente ratificar un poco eso, que además me parece muy interesante que, claro, que las preocupaciones que tienen, lógicamente, son las más acuciantes, ¿no? Las más materiales, ¿no? El empleo, que efectivamente es un problema para la gente joven, y de ahí todo lo demás, ¿no? La vivienda, etcétera. Yo es que tengo hijos de esa edad y, por tanto, lo corroboro totalmente, que sus preocupaciones son exactamente esas y no la inmigración o el nacionalismo. Elisa, Xavi, Miguel y compañía, un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Un abrazo. Buenas noches de perros. Buenas noches de perros, sí. Ole las comparsas buenas de Tarifa. Ole. Todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón irresistible, 1000 flores para entregarte a mi manera, tu sol más que te ayuda a despertar sin mí, un barquito de vela y un viento de levante para llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color una canción para ti.
canción. Eso eres. Miro siempre a mi alrededor para ver si veo yo algo más bello, bello. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que... Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.